Y bueno, en medio de toda esta polémica fake que se han inventado los palanquistas, los negreiritos, Real Madrid Televisión sabía que había una sola forma o fórmula de reventar a estos corruptos y que evidentemente era mostrándole al mundo las evidencias de que el Real Madrid está disputando unos torneos en España absolutamente amañados y que seguramente el mundo entero lo sabe, pero sabemos también cómo los medios de comunicación manejan el tema y que obviamente el Real Madrid es el equipo más odiado del mundo. Así que bueno, es perfectamente entendible en todos los sentidos. Vamos a repasar el video que acaba de subir Real Madrid Televisión. El video que, bueno, voy a aprovechar para tirar una frase que tenía tiempo que no la decía. El video que nadie pidió, pero que todos necesitamos. Así que les voy a pedir a que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar rápidamente un video que ha subido Real Madrid Televisión y que desmonta nuevamente la cantidad de sinvergüenzudas que se están diciendo por allí. Estuve ahí un poco enredado al principio en cuanto al tema este de la introducción, porque estoy viéndome el partido aquí mientras estoy grabando del Negreira Fútbol Club en San Mamés contra el Athletic Club. Y bueno, en 10 minuticos ya ha marcado Guruceta y ha tenido otro también para marcar el segundo. Una nueva humillación está recibiendo Xavi porque le tiene absolutamente dominado el partido. Nuestro amigo Ernesto Valverde, que también le tiene un asco increíble al Palancas. Así que bueno, que se mantenga, que le pueda meter una humillacioncita, porque es el único título que seguramente va a poder aspirar este mediocre club esta temporada. Y si se pueden ir con una aplete, yo encantado de la vida. Pero bueno, hay que ver para creer, porque me cuesta creer que esta gente del CTA y sus amigos del bar y todas esas cosas van a dejar que el Palancas se vaya sin títulos esta temporada. Así que bueno, lo que les estaba comentando, vamos a darle play a un temita aquí, porque la verdad es que está interesante. Vamos a pasarnos a la pantalla. Tarjeta amarilla para Christensen, muy bien. Y vamos a ver el video de Real Madrid Televisión porque me ha parecido realmente brutal. Hemos tenido que esperar hasta 21 jornadas para que por fin, y por una vez, el VAR corrija las decisiones claramente erróneas del árbitro principal, que perjudicaban al Real Madrid. Porque en las 20 jornadas anteriores, esa misma herramienta que dirige Carlos Clos Gómez cometió graves errores que nos han perjudicado. Me interesa mucho y me encanta que Real Madrid Televisión, chicos, deje muy claro el nombre de Clos Gómez, que para mí es una de las personas que está implicada en este tema. Por supuesto, Medina Cantalejo también bajo sospecha. Creo que no se salva absolutamente nadie. Así que vamos a seguir escuchando. Porque hemos visto cómo no actuaba ante Esta es muy bestia. penaltis claros, cómo no avisaba de posibles expulsiones y cómo han justificado fueras de juego con líneas que cuesta creerse. Absoluta. Pero vayamos paso a paso. Jornada 4, Real Madrid-Getafe. Munuera Montero en el VAR no intervino en errores claros y manifiestos de Melero López. Es increíble, mira. Primero, le pega en el brazo fuera del área y si no la detenía de alguna manera el portero del Getafe iba a terminar Joselu con el balón y solo frente a la portería. Es que es una cosa increíble lo de estos señores. Es que lo de Real Madrid Televisión me parece absolutamente brillante. Son 5 minutos de puro repaso. No le avisó para que expulsara a David Soria cuando toca el balón con la mano fuera del área, evitando que Joselu se quedara solo ante la portería. En aquel partido, sin embargo, sí que entró para anular el penalti previamente pintado por Melero López a favor del Real Madrid, cuando vemos que hay contacto y que el defensa derriba a Bellingham dentro del área. Esto también me parece muy bestia. Mira que lo regatea y le termina poniendo la pierna. Y bueno, hablando un poco de todo esto, no sé si voy a poder monetizar este video. Lo importante es que no me lo tumben. Seguramente me pongan anuncios, pero esos anuncios van a ir directamente a la televisión del club. Los ingresos que pueda generar el video, porque a ellos no les gusta que utilicemos las imágenes, pero es que me da exactamente igual. Que el Real Madrid siga haciendo estas cosas, para mí es fundamental. Así que seguimos, les estoy diciendo, mira el contacto que hay aquí. Increíble, que le termina desestabilizando con la pierna totalmente marcada. Para rematar aquel encuentro, Munuera Montero. Esta es otra sobre Bellingham, creo que es de Yené. Desde el VAR no avisó de este claro penalti de Yené a Bellingham. Increíble, de verdad. La patada es más que evidente. Mira, pero ¿cómo me cuentas tú esta vaina, men? Jornada 6, primer derbi de la temporada en el Metropolitano. Yo creo que este también fue uno de los partidos que ha marcado tanta tensión en lo que es el actual
problema que presenta todo el tema de los árbitros con los clubes, y yo creo que esto va relacionado porque fíjense la vergüenza de este partido. Es cierto que el Real Madrid hizo un partido lamentable también, pero fíjense en esto. Y desde el VAR, Cuadra Fernández cometió 3 graves errores que provocaron la única derrota del Real Madrid en esta liga. Primero, no avisó al árbitro principal de la falta de Mario Hermoso a Esto Bellingham, falta previa al clarísima. 1-0 de Morata. Fíjense aquí. No A toca el pesar de balón, que la falta se le produjo en una termina jugada que acabó en golpeando gol. con las dos piernas, y bueno, aquí Solo era termina el minuto 3 el y el Atleti partido ya marcando estaba el primer gol del partido. condicionado por aquel error. Y es Por importante si lo que fuera dice. poco, anularon el 3 empate a 2 de minutos. Camavinga por un fuera de juego posicional de Rudiger. Esta cuando es que es vemos que el increíble. madridista no interviene en la jugada. Increíble, esto yo creo que es de locos, y imagínense ustedes si dijeron que era un escándalo lo que pasó el pasado domingo en el Bernabéu, ¿qué será esto entonces? Obviamente estas son cosas que no están en ningunos medios de comunicación, y después van a salir a decir que bueno, que el Real Madrid Televisión está intentando condicionar y manipular absolutamente todo. Sigamos. Y Cuadra Fernández desde el VAR tampoco intervino para avisar a Alberola Rojas de que Jiménez merecía la expulsión tras esta brutal entrada a Rodrigo. Una acción que solo se quedó en amarilla. Mire, absolutamente, yo creo que este hombre alcanza a levantar la pierna a Rodrigo. Sí, claro, no hay un contacto tan bestia, pero la sola intención y la sola marranada, y además que probablemente quedara solo frente al portero, para mí era suficiente para expulsión. Tan solo una jornada después ante Las Palmas, Pablo González Fuertes desde el VAR tampoco intervino para avisar a Munuera Montero de 2 claros penaltis. Esta no me parece a mí tan clara, lo tengo que decir. Y yo cuando algo no me parece, o no creo que sea tan de exagerado como por ejemplo las que hemos repasado, porque creo que el arquero termina dándole el balón, pues puede que yo me esté equivocando, pero yo creo que no es tan clara. A ver. Primero Abraham. Fíjense que aquí el portero le da el balón y obviamente le termina siendo contacto, pero al final el balón está ahí, el gol choca, el balón está ahí, así que no me parece tan clara. Portero canario. Y después, otro a Joselu. Este sí me pareció bestial. En el que tras su remate, Saúl Coco se lo lleva por delante. O sea, mira, ya el balón lo había rematado Joselu, y mira la arrastrada de pierna que le hace. En la jornada 10, en el Sevilla Real Madrid, el VAR con Muñiz Ruiz sí que apareció. Pero en este caso, para anular el 0-1 de Valverde en el minuto 4, por un fuera de juego de Bellingham en el inicio de la jugada. Un fuera de juego. Yo creo que esto de las rayas es de las cosas que más nos ha estado afectando a nosotros, chicos. Fíjense, esta línea absolutamente rara, y que además se da uno cuenta. Es que fíjense por el cuerpo de Sergio, creo que este era Sergio, y el de Bellingham, que no hay ningún claro fuera de juego. Si no estoy mal, creo que esta es la jugada que termina revelándola un aficionado desde la grada. Creo que es la que termina aclarando un aficionado. Vamos a ver. O que justificaron con esta imagen y con unas líneas que cuesta creerse. Pero gracias a este aficionado. Exacto, sí, esta es la que el video del aficionado. Desde la grada pudimos comprobar que el inglés se encontraba habilitado. Aquella tarde, sin embargo. O sea, miren, pero fíjense en esto, o sea, es que es increíble, de verdad. Muñiz Ruiz no intervino desde la sala BOR. Esta también de Jesús Navas sobre Vini me pareció claro penalti de Jesús Navas, o sea, arriba, abajo, sin opciones balón, de llegar al balón. No. Derriba claramente al brasileño. Seguimos. Jornada 12. El VAR no apareció con Figueroa Vázquez para avisar a Martínez Munuera de esta agresión a Vinicius. A ver esta. Codazo en la cara de Roja, pero nada. Increíble. Sí, claro, ahí se le ve el movimiento de la mandíbula y todo el codazo que recibe Vinicius. Y me llama mucho la atención cuántas jugadas como esta le pasan a Vinicius por partido. Es que es una cosa increíble, de verdad. Pasaban las jornadas y el VAR seguía sin aparecer. Jornada 16. Betis Real Madrid. En el minuto 9, Rodrigo es derribado por Aitor Ruibal dentro del área. Esto también me pareció muy bestia, porque ya mira que el sinvergüenza de Aitor ni siquiera alcanzaba el balón. Y le termina pisando prácticamente. Pero aquí, mira, fíjense cómo lo pisa y lo... Lo más grave es que desde el VAR, Jaime Latre tampoco avisara al verlo repetido. Este gol de Brahim fue anulado. Es de loco, por fuera de juego. Y de nuevo, el VAR lo justificó con unas líneas que generan aún más dudas. Esta me parece a mí que está de pronto un poco más clara que la que terminó pasando en el último partido que vimos contra el Sevilla. Sin embargo, no me termina de estar lo suficientemente claro también tampoco para mí. Pero repito, creo que es tal vez la menos grave con la del portero de Las Palmas que repasamos de Brahim. Y con dos tomas, otra vez, no hay una imagen a pantalla completa que determine claramente la presunta posición ilegal de Rodrigo.
Jornada 18, Alavés Real Madrid. Penalti sobre Brahim por agarrón dentro del área. Vemos Esto cómo también me pareció bestia porque está pisando la línea y mira el jalón de la camiseta. Ya lo van a ver. está sobre la línea. Pues increíblemente, Sánchez Martínez desde el VAR no avisó al colegiado principal para que revisara la acción. Pero a los casi le arranca la camiseta. Errores del VAR que han perjudicado al Real Madrid en la Liga, también hay que sumar los que ha habido en la Copa del Rey. En el derbi copero del Metropolitano, González Fuertes desde el VAR no avisó de este penalti de Jiménez a Bellingham. Esta imagen, ¿se acuerdan que lo hablamos en el partido, en el video tras el partido que yo reaccioné? Yo decía, pero ¿por qué no nos colocan una imagen clara de esto? El jugador rojiblanco le agarra. Le agarra, o sea, le hace una abrazadera y encima le tira la pierna entre las dos piernas de Jude y le termina derribando claramente y la imagen nunca fue lo suficientemente clara. Y le derriba con la pierna derecha, impidiendo su remate. Pero aquí, el VAR no entró. Aquel día también anularon el empate a 3 de Ceballos por un supuesto fuera de juego de Bellingham, que justificaron. Esta imagen me pareció muy rara, fíjense, y siempre la línea gruesa esta roja que uno se queda como que wow, increíble. Otra vez a doble pantalla y de nuevo con unas líneas que no dejan absolutamente nada claro. En casi cada jornada hemos visto errores del VAR que han perjudicado al Real Madrid esta temporada. En total contamos hasta 16 errores. Pero para una vez que el VAR hace bien su trabajo, como en el Real Madrid-Almería, el conjunto madridista tiene que ver cómo intentan manchar su increíble remontada. Bueno, sencillamente demoledor el video que acabamos de ver de Real Madrid Televisión. Yo estoy seguro que muchos de ustedes estarán muy de acuerdo con nosotros. Acaba de empatar el Palanca Fútbol Club, gol del Robert Lewandowski. Lo que les estaba diciendo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes en muchas cosas y creo que lo que está haciendo el Real Madrid Televisión con estos videos no es más que intentar tener muy claro los puntos sobre la mesa. Fíjense que le están colocando y todo allá abajo un subtitulaje ahí en árabe para que se pueda entender todo lo que está sucediendo. Creo que le acaban de anular el gol, no sé, esperemos que sí, para que se den cuenta de lo que está sucediendo en el mundo entero y que tratan de manchar la imagen del Real Madrid porque por primera vez en la historia del fútbol español esta gente ha intentado, no sé si lo van a anular, estoy aquí un poco tenso. A ver, no, yo no sé qué van a anular ahí. Por primera vez en la historia del fútbol español, el VAR ha intentado hacer su trabajo de manera correcta y por supuesto quieren salpicar al Real Madrid. Por eso es importante gente como Iñaki Angulo, como Ferreras y todos estos personajes que han estado haciendo su trabajo en ese aspecto para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo en España y que bueno, realmente vamos a ver quién es el que está detrás de todo esto. Por cierto, hoy se filtró una noticia en la que supuestamente Sport y Mundo Deportivo dan la exclusiva que el juez Aguirre pensaba que Negreira, que lo del pago a Negreira no era para influir sobre los árbitros y bueno, fue algo totalmente ridículo y otro ridículo histórico. Pero repito, esto no acaba sino de empezar. Esto es una vil guerra que esta gente está haciendo a través de los medios de comunicación. Yo creo que si nos ponemos a repasar y hacemos un balance, estoy pensando en hacer un video, hacer un balance de cómo han reaccionado los medios de comunicación, los más conocidos seguramente, relacionados con el tema del caso Negreira y con el partido de la polémica fake entre Real Madrid y Almería. En los próximos días me voy a decir, me hago esa investigación y hacemos un video bastante espectacular. De momento despedirme agradeciéndoles por el apoyo y bueno, siempre apoyando los videos de Real Madrid Televisión y que puedan limpiar la imagen del club, un club que ha estado haciendo las cosas legales, por eso en las Champions en tan pocos años y por eso el Barça ganaba las ligas con una facilidad increíble y con un saldo arbitral más increíble todavía. Así que tranquilidad, que como les digo, esto es una guerra y la guerra es a veces así de igual de sucia y además tratan, teniendo en cuenta que estamos hablando con este clase de personas, pues yo creo que está bastante claro más o menos hasta dónde pueden, hasta esta gente va a poder llegar hasta donde la ilegalidad les alcance. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Fue gol legítimo del Barça y chao, chao.